Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de Saturno en las distintas casas. Concretamente en este vídeo de hoy vamos a hablar acerca de Saturno en las distintas casas de fuego, es decir, en la casa 1, en la casa 5 y en la casa 9. Comentaros que esta información que os comentaré en este vídeo se basa en el libro de una autora que se llama Liz Green. No sé si lo habré pronunciado bien, y su libro se llama Saturno. Os lo dejaré en la caja de descripción por si os interesa, ya que os recomiendo mucho leerlo. Así que vamos a empezar con el vídeo de hoy. Comentaros que Saturno en fuego, en casas de fuego, o en el elemento de fuego, se asocia con aquello a lo que se vincula el fuego, es decir, a la acción, a la motivación, a la energía, a la intuición, ese también es un punto importante, la individualidad, el entusiasmo y la impulsividad. Unas de las características de los tres signos de fuego, de Aries, Leo y Sagitario, son la iniciación, la creación, la búsqueda de propósito y de significado en las experiencias. Las energías de baja vibración en el elemento fuego podemos definirlas básicamente sobre todo en lo que es la arrogancia, cuando el elemento fuego está en su baja vibración, la arrogancia, el egoísmo o la insensibilidad hacia los demás. Saturno, cuando lo encontramos en fuego, puede determinarnos o puede marcar ciertas dificultades o bloqueos para conectar cómo se percibe la persona a nivel intuitivo con su yo consciente. Vamos a entrar a Saturno en la casa 1. Como ya sabéis, la casa 1 es una casa angular, junto con la casa 4, la casa 7 y la casa 10, que son la base o los cimientos de la carta natal. Son 4 casas muy importantes, no es que las otras no lo sean, pero al ser casas también cardinales y de inicios, son las casas también que sustentan esta carta natal, como os comentaba, y que tienen ese peso importante. Y en concreto la casa 1, varias de las características o cómo podríamos definir esa casa 1, trata de áreas como la personalidad, como el cuerpo físico de la persona. También nos muestra la casa 1 cómo nos presentamos de manera consciente al mundo exterior. También nos muestra la máscara, es decir, la descripción de uno que se da al mundo exterior. Aquí sobre todo hay que tener en cuenta que para que la máscara actúe de manera adecuada en nuestra presentación al mundo, es importante que haya una coherencia o una concordancia entre esa máscara y aquellos aspectos a nivel inconsciente de nuestro ser. Entonces es importante que seamos conscientes de esa presentación, como nos presentamos al mundo, como aquello que anhelamos o el rumbo que tomamos, más allá de identificarnos con ese papel o con esa máscara. Otro aspecto que cubre la casa 1 son las experiencias por vivir que vienen a nosotros durante nuestra vida. La casa 1 tiene esa doble vertiente, como os he colocado aquí, que por una parte es la expresión de los atributos de la personalidad y también las experiencias que recibimos del exterior. Si pasamos a las posibles manifestaciones de Saturno en casa 1, puede darse poca confianza en uno mismo y desconfianza hacia los demás. También la persona con Saturno en casa 1 tiende a esconder su vulnerabilidad, ¿vale? Tiende a autoprotegerse y también evita imponerse a los demás. Ahí suele haber una necesidad de control del exterior, pero evita imponerse a los demás defendiéndose en primer lugar. ¿Vale? O sea, intenta defenderse, pero haciéndolo de una manera sutil debido al miedo. Por otro lado, también el miedo a la ausencia de energía también es una característica, una posible manifestación. Y también Saturno en casa 1 tiende a sobrecompensarse, dándose, por ejemplo, evitación o esconderse de los enfrentamientos directos, de la agresividad, etc. Y claro, eso evita el enfado, evita la frustración o la irritación, pero justamente esa irritación no expresada puede manifestarse entonces a nivel psicosomático y afectar al cuerpo físico, por ejemplo con dolores de cabeza, etc. Entonces esta actitud, digamos, de evitar los enfrentamientos, se toma debido al miedo a ser controlado por el ambiente exterior y también debido al miedo a la derrota en los enfrentamientos. La persona tiene miedo a perder
y por lo tanto no lleva a cabo ningún enfrentamiento, no evita los conflictos, básicamente por ese miedo a perder. En el otro extremo también puede manifestarse como alguien de fuego, o sea, esa persona puede ser vista como alguien de fuego, pero solo es en apariencia, ya que en realidad puede experimentar las mismas dificultades que el caso anterior, aunque muestre de cara a la galería extroversión y capacidad de recurrir a la fuerza y de enfrentarse a conflictos. Otra posible manifestación es que la persona con Saturno en casa 1 evita ser egoísta y también siente que la vida le frustra en aquello que desea. Es importante aquí que comuniquen qué es aquello que quieren, así como reconocer que son merecedores de ello. Otra posible manifestación es, puede haber alguna enfermedad a nivel crónico o psicosomático, como comentábamos antes. Y también aquí os he colocado otra posible manifestación es la identificación con aquello que proyectan, es decir, se identifican con la máscara versus todo aquello que realmente son. Aquí la máscara se convierte un poco en una jaula y evita que la persona pueda expresar su mundo interior al exterior. Es importante sobre todo remarcar que el aprendizaje para Saturno, las personas que tienen Saturno en casa 1, es llegar a adquirir una visión interior de uno mismo, es decir, una búsqueda de su identidad y qué es lo que él o ella consideran como tal, y también el ser libre y experimentar la vida al límite. También es importante aprender, que las personas con Saturno en casa 1 aprendan a reconocer su propio poder y control que tiene su propia voluntad. ¿Vale? Este poder y ese control de su voluntad no suelen ser conscientes de ella y aprender a cómo canalizarla y usarla de manera efectiva. Vamos a pasar a Saturno en la casa 5. La casa 5 toca varios ámbitos, varios aspectos. Por un lado, la casa 5 representa la creatividad y la autoexpresión, es decir, cómo nos autoexpresamos al mundo y todo aquello que creamos. Y por lo tanto aquí entra el reconocimiento. Por otro lado, también hace referencia a los placeres, aquello que nos divierte, que nos da placer, hace referencia a los hobbies, al deporte, todo aquello que hacemos que nos hace pasárnoslo bien, entraría dentro de la casa 5. Los hijos, como comentaba antes, una casa de creatividad, una de las creaciones en nuestra vida pueden ser los hijos, si tenemos. Y también los romances también entran en esta casa, en la casa 5, y también el juego y las apuestas también entrarían en esta casa. En la casa 5 la persona se ve a sí misma a través de sus expresiones, ya os digo, no solo artísticas, ¿vale? Sino todo aquello que crea, que contienen su identidad única. Identifica sus creaciones como algo, como un reflejo de su identidad. Y el acto creativo exterioriza energía y a cambio se produce una transformación interna. Es decir, se crea para expandir la consciencia de su espíritu o su alma. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos a Saturno en casa 5? Pues hay varias posibles manifestaciones. Una de ellas es que puede haber cierto bloqueo en la corriente creativa o cierto bloqueo en el sentido de realización a través de las creaciones que hacemos. O sea, puede ser que no nos sintamos realizados a través de nuestras creaciones. Otra posible manifestación es que se niegue o simplemente no se pueda tener hijos, o si se tienen puede ser una fuente de malestar o de dolor, son percibidos como una carga o como una fuente de malestar o de dolor. Otra posible manifestación es la inadecuación no percibida, o sea, la persona no es consciente respecto a aquello que crea. Por lo tanto, esa persona no siente que sus creaciones sean adecuadas y eso es debido normalmente al poco o nulo reconocimiento por parte de su entorno respecto a sus expresiones creativas. Cuando los demás no reconocen sus valores, sus habilidades o talentos, esto puede provocar que no sean capaces de reconocerlos en ellos mismos. Esto también toma mucha importancia, sobre todo en la infancia, donde los niños con Saturno en casa 5 pueden sentir que sus padres no los quieren por ellos mismos, sino por su idea de hijo o de hija. Entonces es importante vigilar y ayudar a detectar cualquier sentimiento en los niños de ser poco valioso o poco importante
o sentirse inadecuado. Otra posible manifestación es un sentimiento de inferioridad o autovaloración o amor propio. Y también a las personas con Saturno en casa 5 pues les cuesta valorarse a sí mismos y temen, como a ellos les cuesta valorarse a sí mismos, temen que el resto de gente tampoco lo haga. Otro aspecto es la falta de identificación con aquello que se produce, con sus creaciones. No suelen sentirse reflejados o identificados con sus creaciones, no creen que refleje su identidad. También, por otro lado, suelen manifestar poca espontaneidad o rigidez. Esto me refiero a una ausencia de relajación, ya que la persona está pendiente de mirar cómo está siendo observado. Entonces también puede mostrarse, por ejemplo, frío desde fuera, que puede ser una máscara para protegerse, para evitar mostrarse vulnerable. Otra posible manifestación es la necesidad de sentirse alguien importante o reconocido por los demás, ya sea que sea consciente de que anhela esa popularidad o que provenga de un deseo a nivel inconsciente. Pero esa persona siente esa necesidad de que le reconozcan, de ser popular o sentirse alguien importante. Por otro lado, puede mostrar envidia hacia aquellos que consiguen algo sin tener, por ejemplo, ningún talento único, ya que ellos mismos justamente no se sienten reconocidos por los demás. Entonces pueden mostrar cierta envidia hacia los que sí lo son. Por otro lado, respecto al amor, suelen mostrar cierta timidez y les cuesta expresar su amor de manera directa y clara. Es decir, la persona con Saturno en casa 5 necesita atención y no le gusta que le rechacen. Por otro lado, también la persona puede mostrar cierta dificultad para expresar su amor sin tener garantías o seguridad a cambio. Entonces es importante que tome conciencia de ese intercambio, de esa necesidad de seguridad, ya que está expresando su amor a cambio de que el otro, pues ya como os comentaba, le dé algún tipo de garantía o seguridad a cambio. No lo hace porque sí, no lo hace porque quiere expresarlo, sino porque recibe algo a cambio. También no suele sentirse pleno o plena, ni aunque se le dé todo el cariño o atención posible, ¿vale? Eso es algo que es bueno que sea consciente. También hay cierta seriedad en el área afectiva. Aquí entra la seriedad de Saturno e intenta dar forma o estructura o tiñe de responsabilidad, de deber, de compromiso y de fidelidad en este ámbito. O sea, en el área afectiva, Saturno exige en esta casa pues, responsabilidad, deber, compromiso, fidelidad, y esa persona lo exige a la otra, ya que esto le proporciona seguridad ante su miedo al rechazo. Otra posible manifestación es que se busca a sí mismo o a sí misma a través de sus relaciones amorosas, a través de sus hijos, etc. En estos casos las relaciones amorosas no le están reflejando el propio valor. Los hijos no cumplen con aquello que esperan, es decir, que sea un reflejo de ellos mismos, sino que el valor propio deben buscarlo en ellos mismos, no a través de sus relaciones amorosas, no a través de la autorrealización que puedan obtener a través de los hijos, sino que este valor deben buscarlo por ellos mismos. Y por último, otra posible manifestación es que suelen ser un poco exigentes con los demás. Aquí os he colocado como aprendizaje qué es aquello que debe aprender o cuál es el potencial o la maestría que le proporciona a la persona que tiene Saturno en casa 5. Pues Saturno en casa 5, el aprendizaje que le trae es el autorreconocimiento, es decir, el reconocimiento propio, para así no tener que depender de aquel que le otorgan los demás, ya que este obviamente puede ser cambiante o simplemente no cumplir sus expectativas. Entonces, identificarse con uno mismo, con su personalidad, conectar con su ser y no con su ego, eso es un paso importante, ya que si no, su ego suele buscar el aplauso y el reconocimiento de los demás. Entonces, debido a esa dificultad de verse a sí mismo, es importante que deje de buscar su yo en el reconocimiento que le otorgan los otros y simplemente ser él o ella misma, confiar en la vida y confiar en el amor. Pasemos ya a hablar sobre Saturno en la casa 9.
La casa 9 os comento a qué hace referencia o qué es lo que abarca. Por un lado, la casa 9 hace referencia a la expansión y a la exploración. Es una casa que podemos ubicar con el signo de Sagitario, está vinculada con el signo de Sagitario. Entonces, esta casa 9 hace referencia a todo aquello que nos da, nos expande, nos permite explorar, como por ejemplo los viajes a larga distancia, es una manera de exploración, y también los viajes de la mente, los viajes de la consciencia, es una manera también de exploración o de expansión. Por otro lado, también refleja el conocimiento, la mente elevada. La casa 9 hace referencia a esa mente elevada versus la mente concreta, que hace referencia a la casa 3. Esta información a la que se le da significado o propósito a través de la perspectiva es diferente de la obtención de la información variada que hay en la casa 3. Entonces, en la casa 9, toda aquella variedad de información que uno recoge o aquellos datos que uno recoge a través de la casa 3, en la casa 9 le da un significado, le da un propósito. Por otro lado, la casa 9 también hace referencia a los estudios superiores, también a las leyes, ya sean a nivel social o a nivel espiritual. También hace referencia a los sistemas de creencias, a la fe, la filosofía, la religión, etc. También entra la intuición en esta casa, así como también la enseñanza, las publicaciones, la verdad, las verdades, etc. Entonces, cuando encontramos a Saturno en casa 9, os comento las posibles manifestaciones. Una de ellas puede ser la pérdida de la fe, es decir, la pérdida también del significado o propósito de la vida. También la persona con Saturno en casa 9 puede buscar o puede explorar nuevos sistemas de creencias, valores y espiritualidad, así como también el ateísmo o el agnosticismo, en que, o por ejemplo, eso ya os digo, hace referencia básicamente, para definirlo así de manera mundana, que la persona no cree en nada. Por otro lado, esto puede ser debido a decepciones o desengaños producidos por lecciones religiosas incuestionables o dogmáticas en un punto temprano de su vida. Por otro lado, otra posible manifestación es que vigila no adoptar de manera rígida sistemas de creencias, doctrinas religiosas, etc. Ya os digo, esto vinculado a lo que os comentaba antes, a estas primeras lecciones dogmáticas en la infancia, por ejemplo, ya que además suele mostrar, como os he puesto aquí, un conflicto entre sus creencias y sus valores propios y los que ha recibido del entorno, ¿vale? Y ese conflicto, esa disonancia. También comentaros que el hecho de no adoptar de manera rígida un sistema de creencias, doctrinas religiosas, etc., como os comentaba, está relacionado con un posible sentimiento de culpabilidad debido pues, a la transmisión de los padres pues, de la moralidad o creencias rígidas, como os comentaba antes, en la infancia. Otra posible manifestación de Saturno en casa 9 es la posibilidad de tener una mente afilada y profunda. Eso se refiere a que la persona suele hacerse preguntas profundas que debe contestar por sí mismo a través de su experiencia personal. Eso es uno de los aprendizajes, pues lo he puesto aquí abajo, de Saturno en casa 9, ya que todas estas preguntas que se hace las debe contestar por uno mismo a través de su experiencia personal y aceptando solo su propia autoridad. Es decir, no debe aceptar autoridad de ningún líder religioso, ningún gurú, ningún grupo, ninguna figura paterna, etc. Ahí es donde se dará cuenta de que las respuestas están en su interior, sus valores, sus sistemas de creencias, su ética, sus valores morales, etc. Y por último, aquí os he colocado también que la persona que tiene Saturno en casa 9 suele tener cierta necesidad de poseer ideales que le den esperanza, de perseguir ciertos ideales, y con esta posición es importante que la persona tenga un propósito o una visión por la cual vivir. Esta posición también de Saturno puede generar manifestaciones un poco extremas,
Por ejemplo, desde la persona que es muy racional y muy incrédula hasta el polo opuesto de la persona que puede creerse cualquier cosa para volver a tener alguna convicción, esperanza y fe, o pasando, por ejemplo, por el fanatismo o el extremismo. Entonces, el aprendizaje, sobre todo que nos quede claro, de Saturno en casa 9, para aquellos que tengáis Saturno en casa 9, es la búsqueda interior sobre las leyes de la vida por uno mismo, para no depender de una autoridad externa. Esto implica poder iniciar un viaje interior a través de nuestras propias experiencias que nos proporcione una estructura a esas creencias que tenemos. Así pues, es importante que se evite acatar reglas, se vigile la rigidez de religiones, de sistemas de creencias, de filosofías, etc. Y que la persona se haga preguntas y genere su propia opinión respecto a aquellas creencias que les muestran autoridades externas. El regalo de Saturno en esta casa, en casa 9, la maestría o digamos lo que nos lleva a aprender, es el tesoro de la experiencia espiritual propia y directa, ¿vale? Que ayuda a dar luz a temáticas de nuestra existencia en esta vida. Pues con esto ya finalizo este vídeo de hoy. Espero que me haya quedado más cortito que el otro. Ha sido así una breve pincelada, pero espero como siempre que os sirva a todos. Y nada, como siempre desde aquí os mando un fuerte abrazo. Dejadme en los comentarios si os resuena, si estáis de acuerdo, si tenéis alguna vivencia personal que queráis compartir. Y nada, como siempre desde aquí os mando un fuerte abrazo, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo.